Si te dieran 5 minutos para cambiar la manera en que una persona se percibe a sí misma, ¿cómo lo usarías? Voy a compartir contigo cómo lo uso yo. Al iniciar la conversación, le pregunto lo siguiente: ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para divertirte? ¿Cómo llegaste a ser bueno en eso? ¿Qué se necesitó para ser bueno en eso? ¿De qué estás más orgulloso de ti misma o de ti mismo? ¿Alguna vez empezaste una sesión de esta manera? Hola, soy la licenciada Marjorie Marreros, terapeuta centrada en soluciones, y quiero empezar este video con esta pregunta. ¿Sabías que la primera palabra o frase con la que inicias una sesión es la primera intervención que haces en la vida de una persona? La terapia es un momento clave en su historia. Lo que se hable o lo que se diga dentro de sesión marcará una tendencia en la manera en cómo ve su problema y se ve a sí mismo. ¿Hay alguna diferencia en la manera en cómo digo lo que digo como terapeuta? Hace algunos meses, una persona que me escuchaba hablar acerca de mis consultantes me frenó un momento y me dijo: veo que no dices pacientes, sino consultantes. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar qué viene en tu mente cuando dices paciente o cuando dices consultante? Antes de responderle, le pregunté qué diferencia hace para ti un término o el otro. Dijo que paciente le sonaba como alguien que espera un tratamiento, un diagnóstico, mientras que consultante lo sentía como más activo, más parte del proceso. Como verás, si una palabra es capaz de cambiar la percepción que se tiene sobre uno mismo, imagínate lo que una conversación puede hacer en el mundo interior de una persona. Ese es el impacto de la terapia. Pero, ¿cómo se inicia una sesión? A continuación, vamos a explorar algunas maneras en cómo empezamos una sesión. Opción uno: podemos empezar preguntándole en qué puedo ayudarte. Probablemente la respuesta sea la situación que lo trae a consulta. Hace 2 semanas que he terminado con mi pareja y no he dejado de llorar. Pienso todo el tiempo en qué estar haciendo y no puedo concentrarme en mi trabajo. Estoy pensando en pedir permiso porque ya no puedo más. En esta explicación de su situación, la persona queda atrapada en el problema y es lo primero de lo que se habla. Veamos qué otras opciones tenemos. Opción 2: podemos empezar haciéndole una pregunta acerca de sus datos. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿En qué trabaja? Trabajo en el área de contabilidad. ¿Con quienes vivo? Solo. Esta manera de iniciar la sesión tomando los datos del consultante podría verse como una mera manera de recopilar información sin que se cree un puente emocional. Ahora voy a presentar otra forma en la que tenemos para iniciar las sesiones. Buenas tardes, bienvenido. Antes de saber qué lo trae a consulta, me gustaría conocerlo un poco. Cuénteme, ¿qué haces para divertirte? Manejo bicicleta los fines de semana. ¿Desde cuándo? Hace ya 3 años. Empezamos a preguntar un poquito más o a detallar un poco más aquello que nos está mencionando. ¿Qué es lo que más te gusta de eso que te hizo mantenerte tanto tiempo? Cuando manejo me siento libre y libero todas las tensiones de la semana. Empezamos a descubrir detalles interesantes de aquel hobby o pasatiempo que tiene la persona. Si vamos un poquito más allá con esta pregunta y le preguntamos y le decimos, ¿cómo llegaste a ser bueno en eso? Bueno, al principio solo lo hacía sin pensar mucho, pero en el camino iba escuchando a otras personas sobre cómo pedalear mejor, qué postura tomar, cómo mejorar mis tiempos, así que prestaba más atención a mi cuerpo y a mejorar. Además, veo algunos videos en internet. Vamos adentrándonos en detalles muy interesantes acerca de este pasatiempo. ¿Qué se necesitó para ser bueno en eso? Mucha perseverancia. A veces estaba muy cansado y no quería ir, pero me propuse hacerlo, estar concentrado y atento con mi cuerpo. Pasamos de información general a información que tiene que ver con la identidad y con las cualidades de la persona. ¿Y qué sucede cuando detallamos este tipo de situaciones o pasatiempos? Lo que podría estar quedando en la mente de la persona es: tengo un pasatiempo, me ayuda a sentirme libre, realmente fui y soy persistente, aun cuando estoy cansado, logro
cumplir con mi pasatiempo. Y es esta la narrativa que se va creando alrededor de preguntas que podrían sentirse como simples, pero que tienen una profundidad importante. Por eso es que esta manera de empezar las sesiones se le llama explorando recursos desde el primer momento. Existen otras maneras de empezar la sesión o quizás dándole un poquito más de énfasis a otro tipo de aspectos. Por ejemplo, si le preguntamos a qué se dedica y habla de que trabaja en el área de contabilidad, podemos preguntarle qué te hizo elegir esa carrera, qué es lo que más te gusta de su trabajo. Y este camino vamos a optarlo si es que nos damos cuenta de que el trabajo es algo que le llena, que le apasiona. Otra pregunta interesante suele ser, ¿de qué estás más orgulloso de ti mismo? Por ejemplo, en este caso, la persona respondió, ahora mismo de seguir trabajando y no haber renunciado debido a mi situación, pero en general, de cómo he ido escalando en mi trabajo y cómo he ido ganando experiencia y logros. ¿Qué diría la persona más cercana a ti? ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Cuando soy gracioso, trato de ponerle humor a todo y sacarle sonrisas a todos. Como podemos ver en estas preguntas, hemos ido identificando y sobre todo la persona se ha ido escuchando decir cualidades propias que quizás no había tenido en el panorama, ¿no? Así que el trabajo no está solo en hacer preguntas, sino en sostener la historia que empieza a contarse con ellas, y esto solo en los primeros 5 minutos. ¿Y de dónde surgió esta estrategia? ¿Cómo así es que se empezó a conversar sobre los recursos? Voy a compartir un poco la historia acerca de esto. Esta estrategia tiene sus raíces en la terapia breve centrada en soluciones, desarrollada por Steve D. Chaser e Insoo Kim Berg. Ellos propusieron que los terapeutas pueden generar cambios significativos al enfocar la conversación en los recursos, logros y excepciones del problema, incluso desde los primeros minutos de sesión, como lo acabamos de ver. Según investigaciones, este tipo de inicio facilita una alianza terapéutica temprana, favorece la autoeficacia del consultante y reduce la narrativa centrada en el problema. Dos puntos muy importantes. La alianza terapéutica es uno de los elementos más importantes a la hora de pensar en el éxito de un proceso terapéutico. Y número dos, reduce la narrativa centrada en el problema, lo cual ayuda a generar estrategias para salir de la situación. No evadimos o disminuimos el problema, sino más bien le damos campo a recursos que podrían ayudarnos justamente a solucionarlos. Veamos un poquito más. ¿Qué hace que una conversación sea útil en la vida de una persona? Desde una perspectiva teórica, autores como Harlan Anderson han señalado que las conversaciones terapéuticas no son neutrales, sino que tienen un impacto directo en cómo las personas se perciben a sí mismas. En el modelo centrado en soluciones, el lenguaje es una herramienta de construcción de realidades posibles y cada pregunta puede abrir una puerta que antes no estaba visible. Desde mi punto de vista, que una conversación sea útil en la vida de una persona significa que el resultado de esa conversación no solo genere resolución de problemas, sino que le permita a la persona sentirse capaz de poder resolver sus propios desafíos. Que una persona salga de sesión con una acumulación de habilidades identificadas y no con más problemas de los que llegaron, es otra manera de reconocer que la sesión fue útil en su vida. La conversación que les he mostrado representa solo los primeros 5 minutos de conversación en terapia. ¿Cómo cambió el mundo de la persona en esos 5 minutos? La atención del consultante a menudo llega centrada en lo que no funciona y a través de estas primeras preguntas empezaron a surgir detalles de su propia historia que no había tenido en consideración. Y así su problema no se hizo más pequeño, sino que ganó perspectiva y empezó a ver dentro del panorama posibles recursos que de seguro le van a ayudar a afrontar sus desafíos.
Con solo recordar lo que han logrado hacer hasta ahora, empiezan a verse capaces de volverlo a hacer, aunque la situación sea diferente. Y hasta aquí con esta primera clase del workshop de la teoría a la práctica, aprende a aplicar la terapia breve centrada en soluciones. En la clase 2 vamos a explorar cómo los principios guían cada pregunta que hacemos en sesión. Nos vemos en la siguiente.